Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sofía, estás demandando a Mía. Dime qué relación tienes con ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo acá a demandar a mi media hermana Mía porque quiero exigirle la custodia definitiva de mi sobrina Cristina, a la cual yo estoy cuidando y estoy criando prácticamente desde que nació, ya hace 2 años, donde a través de un acuerdo verbal en China, ella decidió darme a la niña por bienestar de ella. Un acuerdo. Un acuerdo verbal. Pero ahora yo me he dado cuenta de que la niña ha estado presentando enfermedades, ha presentado estafilococos, ha presentado diarrea, no ha presentado es por mí, problemas Sofía. respiratorios, casualmente desde que la ha visto más seguida a ella. ¿Y para cuál es mi Eso es sorpresa, mentira. doctora? Que una de las veces que yo llevo a la niña para que vea a su mamá, me encuentro que hay unas pruebas donde, doctora, yo le traje y lo tiene producción para que usted se dé cuenta cuál es el trabajo que ella tiene allá en China, Ok. por lo que me dejó a la niña. Pero antes de ver esa prueba, yo quiero descifrar un poco mejor, que me expliques un poco mejor cómo tú tienes a esta niña. Pero esta niña nació en China. Sí. ¿Y qué hacía ella en China? Mi media hermana, somos hermanas por parte materna. Ajá. Ella decidió irse a los 18 años con su abuela paterna a China. Ajá. Teníamos una buena relación, ella estuvo allá haciendo locuras, yo comprendo. Mi hermana siempre ha sido una loca, pero nunca pensé que llegara tanto. Ella está allá, conoció a un chino, a un hombre del cual se enamoró, y que ella quedó embarazada. Ella tenía 2 hijos, por lo cual ella un día me llama y me dice, hermana, necesito una ayuda. Y resulta que la ayuda que ella quería era que yo me trajera a la niña porque este marido, este loco psicópata que ella tenía como esposo, quería agredirla a ella, quería matar a la niña, incluso le estaba exigiendo que abortara cuando se enteró que estaba embarazada. Bueno, y en la China no se podía tener No se tantos puede. hijos, tampoco, tienes que Lo tener... que ella me explicó es que ahí hay una ley que les ponen una demanda o los meten presos o los matan Si o tienes algo, más de lo que te dice el de gobierno que puedes tengas más tener. niños por la sobrepoblación que hay Entonces, allá. la solución fue mandarte a la niña a ti, realmente, para que tú te hicieras cargo de Es que yo ella. se la consulté a Correcto, ella. Y ella tú me la tuviste a manda. la niña casi 2 años. Sí, desde que Entonces, nació, ¿hace doctora. cuánto regresa ella? No, ella estuvo viniendo, yendo, me tuvo de hecho Cada 3 un meses. tiempo, llegó aquí a los 3 meses a que decirme, ay, yo extraño a la niña, yo todavía todas estas le decía a la niña, siempre supo que su mamá estaba en China, ella estaba aquí con su tía, yo le permití que la viera y que todo, pero doctora, permitiste, casualmente, es mi cuando hija. yo empiezo a ver que ella está viéndola con más frecuencia, Sí, pero ¿hace cuánto está ella aquí ya ella definitivamente? ya está hace 6 meses, doctora, que Definitivamente. consiguió una persona, porque ella se logró separar de este chino y logró conseguir una persona acá que le diera los papeles y casarse. Que para mí es otra persona más que ella está utilizando, no es tu porque resulta, problema. doctora, que el trabajo Ok, que un ella momentito. está haciendo Entonces, allá... tú has descubierto algo, una actividad doctora. en ella que tú consideras es peligrosa para la Es niña. muy grave, doctora. Ella se está dedicando a algo horrible. Ella está amamantando a los chinos, doctora. Ella está siendo una prostituta. Eso no Pero es tú dices prostitución, adultos. Sofía. ¿A chinos adultos? Sí, Eso doctora. no es prostitución. Y yo no puedo permitir Eso no que es ella le haga eso a la prostitución. niña. ¿Y tú ¿Por qué? tienes imágenes de Sí, esto? doctora, los tiene en Veamos, producción. señor director. Directly from China, directo de China. Mire, doctora, eso fue los Amamentadora flyers que yo profesional. encontré en la casa donde ella está viviendo con su nueva Dulce y pareja. leche calentica directa de los senos a tus labios. No hay imitación. Aprendió de las mejores. ¿Qué digno puede ser eso para una China niña, Erotic, doctora? Professional Erotic. Oye, Doctora, ella siempre me dijo allá en China que ella se dedicaba a una ¿y se empresa de cobra lácteos. cuánto por sesión? 1.000 yuanes, doctora. 1.000 yuanes vienen siendo como $250 en 1 hora. Y puedo tener hasta 5 personas en un día. Y Y no no, es algo que se pueda ver justo. Esto es un anuncio. ¿Entraste a la página web? Sí, doctora, yo me encuentro con este flyer y por supuesto está la niña al lado, lo quise esconder y me Ay, metí Sofía, no inmediatamente seas al tan teléfono dramática. y Déjame revisé ver la página. web, señor director. ¿Cómo voy a ser dramática? ¿Eso te parece algo normal? Nos especializamos en amamantar adultos sin sexo ¡Qué descaro! involucrado. Sin Busque nuestra penetración. base de data y encuentra una chica que esté bien para usted. Se venden hasta por catálogo, doctora. Này hôm mà cái mẹ mía nhện nhện Atiwa. No puedo permitir que esa niña siga a tu lado. No puedo permitirlo, Mía. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, por esa razón tú quieres la custodia permanente de tu sobrina. Sí, Porque doctor. considera que con la madre no va a estar bien
puesto que la actividad que ella usa de trabajo le está No es causando... algo bueno, está arriesgando la salud de esa niña, ¿Qué doctora. tienes ahí sobre tu podio? Doctora, yo acá tengo el papel donde nosotros firmamos de yo poder traerme el permiso que ella El me dio allá para consentimiento. traer a la niña. Acércamelo. Es un permiso, no es que una adopción ni te, o sea, te estoy dando un permiso para que ella pudiera entrar aquí contigo. Sí, pero ahora quiero quedármela. Es Porque un tú poder, no tienes es nada un que ver con poder ella. de abogado para menores, para cuidar a la niña. Cristina Gin. No, doctora, yo no puedo permitir esto. Ok. No puedo permitirlo. Yo he visto demasiadas cosas. Además, doctora, no solo obstante con esto, cuando yo me entero de todas estas noticias, yo seguí investigando porque es mi hermana. A fin de cuentas, cuando yo la ayudo porque es mi hermana, igual es sangre de mi sangre, yo me pongo a averiguar y me doy cuenta que en China agarraron en una redada a muchos traficantes de esta. ¿Qué sé yo? Esto es que estoy segura, doctora, que ella lo que se vino para acá fue huyendo. Porque quién sabe si ella es una de esas que estaba en la redada y está huyendo de eso y quiere montar ahora la empresa aquí, doctora. Nada más y nada menos. Entonces, Sí, yo me imagínese. acuerdo que la noticia esa salió como en diciembre del año pasado. Me Imagínese acuerdo que se cuántos chinos, la desmantelaron. sobrepoblación que hay en China, que ella está amamantando todos esos chinos prendidos a esas y con esas quiere amamantar a mi sobrina, a la niña Pero que es ya que yo yo quiero soy como muy hija. limpia. No Pero la puede niña ser. ya tiene 2 años porque va a seguir amamantándola. Porque con eso es que ella trabaja, doctora, porque Eso es para lo que eso me ella estimula, venía cada doctora. 3 meses. Y era estimularse con la niña. Ah, o sea, que Ella está la utilizando a la utilizaba. niña Es de correcto. estímulo Sí, doctora, para como que si mantener fuera la cualquier leche objeto. que utiliza para su trabajo. Sí, eso era lo que hacía, la utilizaba como un objeto. Ok, perfecto. Muy bien. Esa es tu demanda y la entiendo perfectamente bien. ¿La niña está bien contigo? Sí, doctora, yo tengo un trabajo estable, tengo una vivienda. ¿Cómo respondes? Bueno, doctora, yo estoy peleando por mi hija porque de verdad lo que yo hago no es prostitución. Es no. una cochinada. Peor todavía. No será prostitución, pero será cochinada. Yo no estoy Además, respetando a nadie. el anuncio tuyo es un anuncio que es altamente sexual. Doctora, ¿qué me consta a mí de que de verdad ¿Cómo ella no empezó tuvo a este esa negocio? niña Explícame. simplemente Bueno, yo para llegué, lucrarse? Sofía, ¿puedo hablar? Yo llegué a China a los 18 años, llegué con mi abuela y me enamoré del papá de mi hija, me casé con él y quedé embarazada y él quería que yo abortara, pero yo quería tener a la niña y la tuve. Después que la tuve, el papá de la niña quería hacerle daño, quería eliminarla. Entonces llamé a Sofía, que es la única hermana que tengo y que estaba aquí en los Estados Unidos y pedí ayuda. Le dije que sí, ella podía ayudarme a traer a Cristina aquí porque aquí estaba corriendo peligro. Entonces Claro, porque tenías un trabajo lo primero, digno doctora, en China. que me dice ella, eso es mucha responsabilidad para mí. Yo no puedo cuidar a esa niña. Doctora, y lo es. Es una Yo responsabilidad sentí de que no es como una hija ok, mía. me dio la espalda. Pasó una semana y me devuelve la llamada y me dice, ok, voy a ir para China, voy a buscar a Cristina porque de verdad que me parece que si necesitas la ayuda, ella va a China, hicimos todo lo del papel, le doy un permiso, no tienes ni la Ok. palabra, Todo no. tenía un Mía, trasfondo. fíjate, la pregunta que te hice fue cómo empezó el negocio de lo de la leche. Bueno, el No, negocio- pero espérate, ahora tengo que hacer un receso, hija, porque te demoraste mucho contándome lo que ya ella me había contado. Entonces, a la vuelta, tú me explicas cómo comenzó el negocio este. ¿Y quién tiene testigos en este caso? Yo. Perfecto. Regresamos después de este instante. No se vayan. ¿Y tú quién eres, Gustavo? Yo soy el esposo de Mía. El chulo. Cállate, Sofía. ¿A ti no te molesta el trabajito que hace tu mujer? No, doctor. Open mind. Pues más y nada, un bron. Caso cerrado. Realmente yo sí fui la persona que impactó al hermano de ella y el que lo asesinó, pero eso sucedió hace mucho tiempo y yo no tenía conciencia de qué estaba haciendo a esa edad, doctora. Yo realmente fui víctima de las circunstancias también.